El susurro de la casa abandonada. En el pequeño pueblo de Aguas Negras, rodeado por un espeso bosque, había una casa que nadie se atrevía a acercarse. La construcción, de piedra oscura y ventanas rotas, había estado vacía durante generaciones, y su historia estaba envuelta en misterio y superstición. Había sido el hogar de una familia que desapareció una noche sin dejar rastro. Desde entonces, nadie vivió allí, y aquellos que se aventuraban cerca juraban haber oído extraños susurros provenir de su interior. Un día, un joven llamado Martín, un periodista curioso que buscaba historias para su blog de misterio, decidió investigar la casa. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, se dirigió hacia el bosque, armado con su cámara y una linterna, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. Al principio, todo parecía tranquilo. El aire estaba pesado, y una niebla densa se había asentado sobre el suelo, como si la misma casa estuviera absorbiendo la luz de la luna. Martín caminó entre los árboles, siguiendo un estrecho sendero que finalmente lo llevó a la vieja entrada de la casa. El portón de hierro, oxidado y colgando de una bisagra rota, emitió un crujido gutural al abrirlo, como si la casa misma despertara de un largo sueño. Al entrar, la atmósfera era aún más opresiva. Las paredes cubiertas de moho y el suelo crujiente bajo sus pies le daban una sensación de abandono total. Martín no se detuvo. Sabía que para escribir una buena historia, tenía que adentrarse en lo más profundo del lugar. A medida que avanzaba por la casa, empezó a notar algo extraño. Aunque no había electricidad, de alguna manera, la casa parecía iluminada, no por luz, sino por una especie de resplandor etéreo que surgía de las grietas en las paredes. Como si la propia casa estuviera viva, respirando. Y entonces, lo escuchó. Un susurro. Apenas audible al principio, como una brisa leve, pero pronto fue más claro. Venía de las paredes, del suelo, del aire. Voces entrelazadas, sollozos apagados, palabras incomprensibles que parecían llamarlo por su nombre. ¿Martín? ¿Martín? El periodista trató de ignorarlo, convencido de que era producto de su mente o de algún fenómeno natural. Pero las voces no paraban. Eran más insistentes, más cercanas. Comenzó a sentirse mareado, como si las voces le estuvieran entrando en la cabeza, acallando sus pensamientos, robando su voluntad. Se dio vuelta y vio algo que heló su sangre. En la entrada de la sala, donde antes no había nada, apareció una figura, una mujer de cabellera negra y piel pálida como la cera. Sus ojos, negros y vacíos, miraban fijamente a Martín. Su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido bajo y gutural que no era humano. Martín intentó retroceder, pero algo lo retenía. El aire a su alrededor se volvió denso, como si la misma casa lo estuviera apresando. La figura comenzó a avanzar hacia él, pero lo extraño no era su caminar, sino que parecía deslizarse, flotando sobre el suelo, sin mover sus pies. «Te hemos estado esperando», susurró la figura, su voz resonando en la mente de Martín, haciéndolo temblar. El joven, paralizado por el miedo, trató de gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si la casa lo estuviera asfixiando. Los susurros se multiplicaron, y otras figuras comenzaron a aparecer en las sombras, rodeando la sala. Ya no eran solo voces, eran presencias, sombras, almas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. La mujer se acercó más y, con una mano que parecía hecha de sombras, tocó su rostro. El contacto fue frío, helado, y una oleada de imágenes recorrió la mente de Martín, la familia que había vivido allí, los gritos, el sufrimiento, la desesperación, y finalmente, su propia desaparición, como si él también fuera una víctima más, un nuevo espectro atrapado entre esas paredes. Antes de que pudiera reaccionar, las figuras lo rodearon por completo, y el último susurro que escuchó fue el de la mujer. Todos los que vienen, se quedan. Como nosotros. La cámara de Martín cayó al suelo y se apagó. Su grito se unió al eco de las voces que ahora se desvanecían en el silencio absoluto de la casa. Horas después, el pueblo se despertó al rumor de que Martín había desaparecido. Nadie lo volvió a ver. Pero aquella noche, un extraño brillo azulado se pudo ver a través de las ventanas rotas de la casa, como si la misma casa estuviera celebrando su nueva presa. Y al siguiente día, cuando un grupo de personas se acercó al lugar para investigar, solo encontraron la cámara de Martín, rota, con una imagen final grabada, el rostro de la mujer, con los ojos vacíos mirando directamente a la cámara. En el reflejo de sus ojos, había una figura más, la de un joven con la mirada perdida, una mirada que, a lo lejos, se parecía cada vez más a la de Martín.
La casa seguía esperando. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado esta historia.